jefe del departamento de historia Miramil. Bien, queríamos en particular señalar ante comienza Marlene su exposición que Marlene hizo un reconocimiento a un profesor Oscar Viloria, que se encuentra con nosotros, que fue director de la Escuela de Economía y que ha escrito este libro. Es un profesor especialista en Marx y quisiera resaltar esto por el hecho de que muchas veces nosotros los venezolanos no nos leemos a nosotros los venezolanos, así que les quiero pedir a ustedes un aplauso al profesor Oscar Viloria, que se encuentra con nosotros. El libro se llama Variaciones sobre el tema de Marx, un tableau économique. Eugenia justamente va a disertar sobre eso. ¿Con ustedes, María? Buenas tardes. Antes que nada, mi agradecimiento al Goethe Institut y al Friedrich Ebert Stiftung, junto con el Instituto de Filosofía y, por supuesto, a nuestro querido director, el profesor doctor Miguel Albujas, porque se haya hecho posible este evento, este simposio, dadas las circunstancias actuales y tan difíciles en las que se encuentra nuestro país. Ya el profesor Colmenares adelantó un poco, solo añado que lo que presento aquí es un trabajo de dos personas, de dos profesores a cuatro manos, del profesor Oscar Viloria, mi persona, y como bien lo señaló el profesor, pues un tributo al profesor Oscar Viloria y a su tema. El título de la ponencia es el siguiente: Variaciones sobre un tema de Marx, un tableau économique. Profesores Oscar Viloria y María Eugenia Cisneros. Introducción. Variaciones sobre un tema de Marx, un tableau économique, versión libre de los esquemas de la reproducción del capital, de Oscar Viloria, fue publicado por la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela en 1992. Esta edición tuvo escasa circulación, prácticamente fue congelada por el autor porque consideraba que no estaba acabada para su publicación, porque formaba parte de un trabajo mayor que incluía la crisis y porque se trataba de una versión con fines estrictamente académicos. Tomando los esquemas de Marx sobre la reproducción del capital, el profesor Oscar Viloria diseña una matriz de la reproducción ampliada del capital con 8 ramas de producción para estudiar una economía semi-industrializada de origen minero, cuya expresión histórica más fehaciente es la economía venezolana. La intención del profesor Viloria consiste en trascender posiciones dogmáticas y, en lugar de ver un Marx de la Europa del siglo XIX, proyectado mecánicamente a la América Latina contemporánea, tomar la universalidad de la teoría marxista del desarrollo capitalista y ver un Marx desde acá, Marx hoy, pretendiendo que ese trabajo sea un epígono y no una exégesis de Marx. El profesor Viloria consideró que no era prudente la divulgación de variaciones sobre un tema de Marx, pero que era buena la oportunidad de la crisis del 2008 para preparar una nueva edición. En este sentido, aceptó que conjuntamente elaboráramos un papel corto sobre el comportamiento de las leyes naturales de la producción capitalista, siguiendo una lectura técnica del capital, para un evento con motivo de la celebración del bicentenario de Marx y como parte del proyecto Experticia en el cual trabajamos. Es lo que sigue a continuación. Prólogo a la contribución a la crítica de la economía política, 1859. Marx expresa en el prólogo de la contribución a la crítica que el resultado general al que llegó, después de muchos años de estudio de economía política, fue el percibir el desarrollo de la formación económica de la sociedad como un proceso histórico natural, y que, una vez obtenida esta cosmovisión, ella le sirvió de hilo conductor a sus estudios. Marx la resume así, cito: en la producción social de su vida, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales.
El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política, y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. Al llegar a una fase determinada de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o, lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se ha desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas y se abre así una época de revolución social. Al cambiar la base económica se transforma, más o menos rápidamente, toda la inmensa superestructura erigida sobre ella. La humanidad se propone siempre únicamente los objetivos que puede alcanzar, porque solo surgen cuando ya se dan. Ninguna formación social desaparece antes que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y más elevadas relaciones de producción antes de que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado dentro de la propia sociedad antigua, o por lo menos se están gestando las condiciones materiales para su realización. A grandes rasgos, podemos designar como otras tantas épocas de progreso en la formación económica de la sociedad el modo de producción asiático, el antiguo, el feudal y el moderno burgués. Las relaciones burguesas de producción son la última forma antagónica del proceso social de producción. Las fuerzas productivas que se desarrollan en la sociedad burguesa brindan, al mismo tiempo, las condiciones materiales para la solución de este antagonismo. Con esta formación social se cierra, por lo tanto, la prehistoria de la sociedad humana. Fin de la cita. De este texto se puede desprender, con fines didácticos, dos grandes leyes generales del desarrollo histórico natural de la sociedad. La primera es la ley de la correspondencia entre el grado de desarrollo de las fuerzas productivas y el carácter de las relaciones de producción. La segunda es la ley de la correspondencia entre el modo de producción y la superestructura que define una formación social. Estas leyes, en el modo de producción capitalista, expresan el equilibrio general de la producción social y la estructura y ritmo de la sociedad humana. Lo que aquí interesa resaltar es cómo se distribuye el producto social entre las clases sociales propietarias de los factores productivos, entre los propietarios de los medios de producción y los propietarios de la fuerza de trabajo. La distribución es precisamente lo que Marx expresa en la Tableau économique, incluida en una carta de Marx a Engels, Londres, julio 1863, incorporada como apéndice al tomo 2 del Capital. Cito: examine con un poco de cuidado el adjunto Tableau économique, con que yo sustituyo al Tableau de Quesnay. El cuadro abarca el proceso de reproducción en su conjunto. Fin de la cita. Marx resalta que fuerzas productivas que se desarrollan en la sociedad burguesa, la última forma antagónica del proceso social de producción, brindan al mismo tiempo las condiciones materiales para la solución de este antagonismo. En este proceso, la clase obrera toma conciencia de clase, de suerte que su ser deviene en un ser para sí. Pero, y es interesante la observación de Marx, ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella. Veremos esta idea más adelante al reflexionar sobre el prólogo a la primera edición del Capital. Prólogo a la primera edición del Capital, 1867. Marx comienza el Capital con un comentario. Cito: la obra cuyo primer volumen entrego al público constituye la continuación de mi libro Contribución a la crítica de la economía política, publicado en 1859. En el capítulo primero del presente volumen se resume el contenido de aquella obra. Fin de la cita. Explica a continuación el objeto de su investigación. Cito: en la presente obra nos proponemos investigar
el régimen capitalista de producción y las relaciones de producción y circulación que a él corresponden. El hogar clásico de este régimen es, hasta ahora, Inglaterra. Por eso tomamos a este país como principal ejemplo de nuestras investigaciones teóricas. Fin de la cita. En Inglaterra, el período manufacturero va desde mediados del siglo XVI hasta el último tercio del siglo XVIII. Marx analiza este período en los capítulos 11, cooperación, y 12, división del trabajo y manufactura. Y de la máquina herramienta arranca la revolución industrial en el tercer tercio del siglo XVIII. Lo mismo en el capítulo 13, maquinaria y gran industria. Así pues, el siglo XVIII regala a la humanidad la clase obrera, cuando el artesano se convierte en obrero y el taller se transforma en fábrica. Y del objeto de investigación hace explícito lo que él piensa que más interesa resaltar. Cito: lo que de por sí nos interesa aquí no es precisamente el grado más o menos alto de desarrollo de las contradicciones sociales que brotan de las leyes naturales de la producción capitalista. Nos interesa más bien estas leyes de por sí, estas tendencias que actúan y se imponen con férrea necesidad. Los países industrialmente más desarrollados no hacen más que poner adelante que los países menos progresivos el espejo de su propio porvenir. Fin de la cita. Con la expresión países menos progresivos, Marx no se refiere a los países atrasados y a las colonias, sino a los países del oeste de Europa, particularmente Alemania, donde la revolución de la maquinaria y gran industria se había retardado. Cito: nuestro país, Alemania, como el resto del occidente de la Europa continental, no solo padece los males que entraña el desarrollo de la producción capitalista, sino también los que supone su falta de desarrollo. Junto a las miserias modernas nos agobia todo un conjunto de miserias heredadas, fruto de la supervivencia del tipo de producción antiquísimo y ya caducos, con todo su séquito de relaciones políticas y sociales anacrónicas. No solo nos atormentan los vivos, sino también los muertos. Fin de la cita. Sigue un planteamiento ya expresado en la contribución a la crítica. Cito: aunque una sociedad haya encontrado el rastro de la ley natural con arreglo a la cual se mueve, jamás podrá saltar ni descartar por decreto la fase natural de su desarrollo. Y la finalidad última de esta obra es, en efecto, descubrir la ley económica que preside el movimiento de la sociedad moderna. Jamás podrá saltar ni descartar por decreto las fases naturales de su desarrollo. Fin de la cita. Cabe una observación. Es curioso que en una obra monumental como lo es El Capital de Marx, 3 tomos, encontrar casi desapercibida por estar entre guiones lo que equivale a estar entre paréntesis, una declaración expresa, escrita en letra cursiva además, lo siguiente, y vuelvo a citar: y la finalidad última de esta obra es, en efecto, descubrir la ley económica que preside el movimiento de la sociedad moderna. Fin de la cita. Veamos el caso de la Revolución Rusa de noviembre de 1917, la cual es original, sui generis, excepcional, única, insólita y por tanto no repetible, así como original, única e irrepetible fue el caso de la Revolución Industrial en Inglaterra en el tercer tercio del siglo XVIII. La tesis de la posibilidad de saltar la condición del desarrollo total del capitalismo hasta su agotamiento y hacer la revolución socialista en Rusia se sustentaba en la importancia del peso de la propiedad comunal, dada su gran magnitud, en la supeditación a la revolución europea, particularmente en Alemania, en la discusión sobre esta tesis desde el siglo anterior, que contaba con el aval condicionado de Engels y del propio Marx, y en una vanguardia organizada, el partido bolchevique. Fracasada la revolución en Europa, la revolución rusa es un hecho. Lenin, superada la guerra civil,
propone seguir una etapa de transición y formula la NEP, Nueva Política Económica 1921-1928, para superar la economía de guerra, restaurar la economía, particularmente la agricultura, y sostener la alianza obrero-campesina como base social de la revolución. La NEP, la Nueva Política Económica, significaba un viraje radical de la trayectoria de la economía soviética impuesta por la realidad, una política según la cual la gran industria la desarrollaba el Estado soviético con apoyo financiero de inversiones extranjeras y se delegaba la mediana y la pequeña empresa, particularmente de la agricultura, a la burguesía interna. Stalin da por terminada la etapa de transición, eliminada la NEP e impone la tesis el socialismo en un solo país, respaldada en una teoría del imperialismo como nueva etapa del capitalismo, el capitalismo monopolista. Convertir al marxismo leninismo en la expresión teórica de la etapa del capitalismo monopolista, al imperialismo en una categoría histórica y a Marx en una expresión del capitalismo de competencia no es un error de apreciación, es más bien la necesidad política de Stalin de darle un apoyo teórico a su tesis del socialismo en un solo país. En el capítulo 23, la Ley General de la Acumulación Capitalista, Marx dice, cito, dentro de una determinada rama industrial, la centralización alcanzaría su límite máximo cuando todos los capitales invertidos en ella se aglutinen en manos de un solo capitalista. Fin de la cita. Aquí Engels inserta una llamada en la cuarta edición alemana, cito, los novísimos trots ingleses y norteamericanos aspiran ya a esto, puesto que tienden a unificar, por lo menos, todas las grandes empresas de una rama industrial en una sociedad anónima con monopolios efectivos. Fin de la cita. Volvamos al prólogo y veamos la referencia sobre el método. Cito, en el análisis de las formas económicas, de nada sirven el microscopio ni los reactivos químicos. El único medio de que disponemos en este terreno es la capacidad de abstracción. Fin de la cita. El método, de la experiencia a la abstracción y de la abstracción nuevamente a la experiencia a través de concretizaciones progresivas. Marx expone el capital una lectura técnica paralela a la teoría del valor al nivel de las concretizaciones. Puede leerse así: ganancias, plusvalía; salarios, capital variable; capital fijo y materias primas, capital constante; composición técnica del capital, composición orgánica del capital; precio de producción, valor de la producción; gastos de producción, gastos de circulación; tiempos de producción y de circulación; costos de producción, ganancia comercial, intereses, rentas y alquileres; bienes de consumo de los trabajadores; bienes de consumo de los capitalistas. La Ley General de la Acumulación Capitalista, capítulo 23, tomo 1. El dinero per se no es capital, es simplemente tesoro, es ahorro. El dinero se convierte en capital cuando se destina a generar un excedente económico, un plusproducto, un plus trabajo, que Marx llama plusvalía, que es apropiada por los capitalistas en virtud de ser dueño de los medios de producción. En el régimen de propiedad privada de los medios de producción, una vez que ha sido realizada, vendida la producción y monetarizada, la plusvalía como ganancia, una parte del beneficio debe revertirse al capital dinero original para así ampliar su monto y potenciar la capacidad de aumentar las ganancias. Esta modalidad de aumentar el capital es la concentración del capital. Otra manera de aumentar el capital es la fusión de capitales. Esta modalidad es la centralización del capital. Marx observa cómo el crédito financiero y las compañías anónimas potencian el nivel del capital. Estos dos procesos, la concentración del capital y la centralización del capital, forman el proceso de la acumulación de capital. La composición del capital, composición orgánica del capital, mide la densidad del capital, la relación capital-trabajo y da cuenta del aumento de la productividad.
La composición técnica del capital, medios de producción sobre fuerza de trabajo, es creciente en la acumulación. El capital variable decrece relativamente. El capital invertido en medios de producción crece en mayor proporción que el capital en fuerza de trabajo. En la acumulación, el trabajador se beneficia del aumento de la productividad y mejora su nivel de vida y consumo, incluso bienes de lujo. Los salarios crecen mientras no amortigue la acumulación. Los salarios crecen mientras aumente la demanda de trabajo. El límite sería el pleno empleo, situación en la cual solo pueden crecer los salarios si disminuyen las ganancias. El entorno de esta coyuntura es la crisis. La producción se contrae generando el desempleo. La acumulación capitalista requiere un ejército industrial de reserva que permita al capitalista contratar la fuerza de trabajo en la cantidad y la calidad requerida y pagar los salarios que le convienen. El ejército industrial de reserva cumple la función de amortiguar el crecimiento de los salarios y de garantizar la disciplina laboral. Los esquemas de la reproducción del capital en escala ampliada. En la sección primera del libro segundo del Capital, la metamorfosis del capital y su ciclo, Marx examina tres formas que adopta el capital en su ciclo: capital dinero, capital productivo y capital mercancías. Con el capital dinero desembolsado se compran las mercancías, medios de producción y fuerza de trabajo, las cuales se transforman en la nueva mercancía producida, cuyo valor es igual a la suma de los valores de las mercancías que se han transformado en ella más la plusvalía o valor adicional. Desde el punto de vista material se lee: el precio de producción es igual al costo de producción, medios de producción y fuerza de trabajo más la ganancia. En la sección tercera, la reproducción y circulación del capital en conjunto, Marx divide la producción total en dos grandes sectores: producción de medios de producción, rama 1, y producción de medios de consumo, rama 2. Desagregando los esquemas de la reproducción, el profesor Oscar Viloria construye un esquema de 4 ramas: rama del sector 1, producción de capital fijo y producción de materias primas; ramas del sector 2, producción de bienes de consumo para los trabajadores y producción de bienes de consumo para los capitalistas. En una segunda división construye un esquema de 8 ramas, desagregando capital fijo, edificaciones fabriles, maquinarias y equipos, materias primas de origen petrolero y minero, de origen agrícola, consumo de los trabajadores, bienes de consumo de uso durable, de uso no durable, consumo de los capitalistas, bienes de consumo de uso durable, de uso no durable. El espejo del porvenir y el camino a seguir. Aquí se interrumpe el experimento del estudio conjunto de los profesores Viloria Cisneros por la digresión de una pregunta directa, más o menos en los siguientes términos. Esta es mi persona cuando estoy trabajando con el profesor Viloria. Bueno, cuando estamos estudiando y leyendo esto, yo le pregunto: profesor Viloria, todo eso me parece muy interesante desde el punto de vista teórico, pero mirando las cosas como filosofía de la praxis, bien sea económica o bien sea política, ¿tiene alguna utilización esa desagregación en 8 ramas distinta a la académica? Y más concretamente, ¿tiene algún uso en el 2018? El profesor Viloria responde: el número no es lo importante. Marx hace un esquema de 3 ramas, dividiendo la rama 2 en bienes de consumo de los trabajadores y bienes de lujo. Rosa Luxemburgo hace un esquema de 3 ramas, dividiendo la rama 1 en medios de producción y medios de destrucción. Oscar Lang hace un análisis cibernético utilizando un esquema de reproducción de N ramas, 1965. El esquema de la reproducción de 8 ramas que se muestra tiene una intención. Siguiendo el comportamiento de la Ley General de la Acumulación, que establece que el crecimiento del capital constante debe tener un ritmo mayor que el crecimiento del capital variable, puede plantearse la conversión del ingreso externo generado por la exportación petrolera en la fuente de financiamiento
funcionamiento de una planta industrial, agrícola, transporte y servicios productivos que incluye educación y ciencia, vivienda, salud, recreación. El país petrolero exporta a los países industrializados y estos últimos transfieren plusvalía al país exportador. Esta plusvalía circula al retornar a su país de origen cuando se pagan importaciones para el consumo y la industria en un intercambio desigual. Pero el ingreso externo puede atesorarse como reservas para la conversión del capital dinero en capital productivo. De lo anterior se desprende que el ingreso petrolero no es una renta, el ingreso petrolero es un ingreso de capital, una frase del doctor Mazazábal, que como tal solo debe ser utilizado para financiar la inversión real, incluida la defensa nacional. Esta política debería tener el carácter de razón de Estado para excluir el capitalismo de despilfarro. A esa explicación del profesor yo le hice otra pregunta. ¿Es eso posible? ¿Hay un ejemplo concreto? El profesor me respondió, por lo menos no es imposible. Un ejemplo del uso de un ingreso externo para financiar el desarrollo interno. China, a partir de 1978, bajo la dirección de Deng Xiaoping, adelantó dos políticas, apertura y modernización, y un país, dos sistemas, apoyadas en el espíritu pragmático de la eficiencia, en el espíritu pragmático de la rentabilidad del mercado y en una visión de largo plazo, paciencia milenaria. El espejo fue Surcorea y Taiwán, así como, a su vez, el espejo de esto fue Japón. Incluso algo de esto hubo en la llamada promoción de exportaciones no tradicionales, que debería suceder a la política de sustitución de importaciones en América Latina y quedó congelada en la década perdida de los 80. Este era un modelo de circulación internacional de la plusvalía. Actualmente todo cambia después del impacto de la gran recesión del 2018. Ahora hay que pasar la página y empezar todo de nuevo. Hoy se trata de descubrir la ley económica que preside el movimiento de la sociedad moderna. Pero la transición es otro discurso. Aunque las preguntas son las mismas, ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Y quiénes o quién lo va a hacer? Las respuestas son diferentes. A esto le volví a preguntar yo al profesor Viloria, ¿cuál sería el espejo del porvenir? El profesor respondió lo siguiente: tenemos dos espejos, el capitalismo que se perfeccionó con el Estado en la era de Keynes y el socialismo que hizo otro tanto con el mercado en China. El aporte de Occidente